fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. El carácter de Cristo está en nosotros. Esfuérzate y sé valiente, y Él te va a entregar lo que te pertenece. Porque cuando el ungido tiene intimidad con el Señor, la paternidad de quien te ungió se manifiesta poderosamente y ya te reconocerán. Le interesa que te pueda dar salud y vida eterna. La Biblia dice: el que esté firme, vele que no caiga. Esto no lo predico con orgullo, lo predico con temor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El Señor te bendice. Iglesia Adoración. Resistencia. Santiago, en capítulo 4, versículos del 7 al 8, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjate que siempre que escuchamos este versículo, por lo general lo escuchamos segmentado. Escuchamos siempre en las redes sociales o en ciertos mensajes cristianos, nada más diciendo: resistid al diablo y él huirá de nosotros. Pero eso está incompleto. Ese versículo, así diciéndolo, está incompleto. Y si yo cojo fracciones de la Biblia o pedazos de la Biblia y comienzo a agarrar de aquí, de allá, termino diciendo lo que a mí se me da la gana y no lo que la palabra de Dios realmente nos quiere decir. Así que hay que tener cuidado, porque hay muchas personas que pueden tener mensajes que cogen pedacitos de la palabra, pero en orden de construir su idea, dicen cosas que la palabra de Dios no dice, porque la está diciendo incompleta. Y aquí lo que está diciendo es que para poder resistir al enemigo, lo que nosotros tenemos que hacer es someternos a Dios. Interesante. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Cuando nosotros hablamos de fortalecimiento espiritual, por lo general hablamos de temas como la oración perseverante, hablamos de temas como el ayuno. No sé si usted practique el ayuno espiritual, porque está muy de moda el ayuno intermitente y el ayuno para poder bajar de peso, pero el ayuno espiritual es un mecanismo que sirve para fortalecer tu alma y para fortalecer tu espíritu. No solamente los cristianos practicamos el ayuno, también el budismo, los musulmanes, mucha gente practican, muchas religiones practican el ayuno, porque es un mecanismo que sirve para aprender a decir que no lo que nos cuesta decir que no, que es la comida. Es aprender a decir que no aquello que nos cuesta decir que no, que es la comida. Entonces, cuando yo someto mi cuerpo al ayuno, estoy diciendo: no quiero dejarme llevar por los impulsos. Yo me quiero dejar llevar por mi convicción. Y si decido no comer sino hasta el otro día, o no comer sino 16 horas, entonces estoy obligando a mi alma a dominar mi impulso, que es querer comer. No sé si a usted le pasa cuando comienza a hacer el ayuno, y es que todos los benditos anuncios de Instagram son de comida. Eso es una cosa increíble, no sé, parece como que el mismo enemigo te lo pone en bandeja de plata. O es cuando más tu familia o tus amigos te invitan a comer y tú: ay, estoy en ayuno, no puedo hacer nada. Eso sucede, pero cuando entras en ayuno es porque estás restringiendo tus impulsos, y eso hace, bueno, en mi caso, a mí que me encanta la comida, hace que el olfato se desarrolle más. Entonces comienzo a oler lo que preparó el vecino. Ay, qué rico, hizo sopa de mondongo, ¿verdad? Oye, sí, huele a arroz con coco. Y uno se le agudizan. El que vive cerca de una panadería, el que haga ayuno, ay, Dios mío, pobrecito. Cuando llega la hora del pan recién salido del horno, que eso huele delicioso, ese pancito así, tú sabes. Uno dice: Dios mío, Señor, ¿por qué tengo que pagar esta manda, verdad? Pero es cuando uno decide, porque uno quiere aprender a resistir, a decirle que no a los impulsos. Y el ayuno sirve para que, si tienes la capacidad de decirle que no a la comida, muy probablemente le puedes decir que no al pecado.
muy probablemente le puedes decir que no a la tentación y uno agarra fuerzas. Entonces, para eso sirve el ayuno. Ahora, el ayuno también sirve para poder nosotros pedirle algo a Dios. Hay gente que utiliza un ayuno como para tener un propósito en la vida espiritual. Entonces no solamente se abstiene de comer, sino que dice, mientras tenga hambre, cada vez que el estómago me suene, es la alarma para buscar la presencia de Dios. Entonces la gente aprovecha para buscar la presencia de Dios, conectarse y fortalecerse. Entonces el ayuno sirve para eso. Esos son modelos que sirven para ayudar a la resistencia. También la perseverancia en la oración, cambiar tu oración. ¿No te ha pasado que tú estás orando y crees que has orado? Yo lo hago, a veces coloco el timer para ver cuánto tiempo me demoro orando y yo creo que llevo 1 hora y cuando vengo a ver 7 minutos han pasado solamente. Entonces uno comienza a desarrollar también para tener resistencia mayor tiempo de intimidad con Dios, mayor tiempo de oración. Ahora, aquí lo que la palabra de Dios nos está mostrando es que para poder resistir al enemigo, no me está hablando de ayuno, no me está hablando de oración, me está hablando de obediencia, me está hablando de sometimiento. Si yo me someto a Dios, o sea, si yo obedezco a Dios, entonces puedo resistir al diablo y él huirá de nosotros. Interesante esto. Quiero, para ahondar un poco más este tema y hacerlo recreativo, quiero colocar un video de un experimento social que se hizo con unos niños en España y vamos a irlo colocando mientras les voy hablando y les voy comentando. Esto es un estudio que hacen unos profesores y a unos niños, y los que dicen es, bueno, nosotros vamos a salir y vamos a dejar esta caja de dulces, pero yo quiero que nadie pueda tocar estos dulces hasta que nosotros regresemos. Imagínese usted la tentación que le está colocando a los niños. Los profesores se van y bueno, los niños están solos. Y aquí comienza, cada niño, está la tentación, dice, ahí está, pero se detiene. Hay otros niños que comienzan a distraerse, a jugar, a tratar de ignorar que está la caja de dulces. Ahí están entretenidos, otros se abrazan como tratando de mostrar efusividad y distracción de la tentación. Pero llega un momento que una niña se atreve a alar la máquina y sucede que todo se comienza a caer. Cuando sucede eso, esta niña se siente culpable, se siente avergonzada, se siente con culpa y lo que hace es tratar de recoger todos los dulces y pobrecita, de recoger todos los dulces, pero no puede. Ella, desesperada, trata de colocarlos en su sitio y aquí está completamente derrotada, está asustada. Este niño dice, personalidad, no quiero ver lo que está pasando, y se esconde ahí atrás. Y comienza la niña a sentir culpabilidad y comienza a llorar fuertemente. Mientras que los otros niños, ¿sabes que los niños son tiranos? Comienzan a decir, fue tu culpa, tú lo hiciste. Y la niña lloraba más, obviamente. Mira, tú lo hiciste, fue tu culpa. Llamando supuestamente a la policía porque había pasado eso. A esta edad los niños no son conscientes de los límites de la responsabilidad. Entonces aquí ella está agonizando. Todos están jugando menos ella. Ella está con sentimiento de culpa. Aquí la niña le está diciendo, tú fuiste. Y mira, hasta aprovechó y dijo, bueno, como yo no soy la culpable, yo sí me puedo comer mis dulcecitos. Pero ella está llorando completamente, no coge ningún dulce. Está diciendo, es tu culpa, le está diciendo la compañera. Y ella llorando. Esto es un síntoma de estrés que comienza a hacer las manos así. Síntoma muy fuerte. Y está diciendo, recojan todo, por favor. Recojan todo. Esta niña está completamente desgonzada, está mal. De pronto hay un niño que trata de distraer y dice, vamos a jugar, vamos a irnos a jugar. Y ahí están los niños que se están yendo al otro cuarto, a la otra habitación, vamos a jugar. Y eso sirve como una especie de distracción. Entonces la niña, al ver eso, se calma un poco porque quiere como alejarse del lugar de los hechos, quiere alejarse del lugar donde cometió el pecado. Y aquí llegan los profesores. Cuando llegan los profesores, no sé si usted ha tenido un amigo así, llega el sapo, el primero, y dijo,
fue María. María fue la que hizo esto, o sea, fue la acusadora. Entonces comienzan todos los niños a ir al sitio y esta niña que estaba tranquila, porque estaba distraída, comienza otra vez a sentir culpa, vergüenza, dolor y comienza a llorar otra vez. Comienza a llorar otra vez. Cuando llega a donde están los profesores, es interesante que cuando el profesor le pregunta a ella por qué está llorando, lo que responde es: estoy llorando porque un niño me pegó. O sea, no está reconociendo su responsabilidad y está diciendo que un niño le pegó, y aquí el niño está corroborando diciendo: no, lo que pasa es que ella fue la que desobedeció y cogió la caja de dulces. Ahí está, obviamente. Esos son los grandes amigos, ¿verdad? Que tenemos que ser los honestos. ¿Viste? Ese fue. Cuando se sintió obviamente acusada, ella reconoció, se arrepintió y el profesor le dice: no ha pasado nada, tal vez es que la máquina estaba dañada, no pasa nada. Pero interesante, ya puedes apagar el video, interesante el comportamiento de los niños ante la situación de la tentación, ¿no? Y así somos nosotros con la tentación. Para un niño una tentación es el dulce. Para ti, ¿qué puede ser una tentación? Una pregunta que tal vez te hace hoy el Espíritu Santo. Para ti en este momento, ¿cuál es la tentación? ¿Y cómo reaccionas ante la tentación? Tal vez tu caja de dulce es una relación que no debes tener y la estás teniendo. Una persona equivocada, el tóxico o la tóxica. Tal vez es eso, tal vez es negocios que no debes hacer. Tal vez es cosas que tú sabes que no debes hacer, pero es tu caja de dulces. Y estás ahí. Y Dios te está diciendo: no toques eso, no lo hagas. La palabra de Dios está diciendo: no debes hacer esto. Sin embargo, tú vas como la niña a presionar y suceden las consecuencias. Todo esto es con el propósito de saber que para poder nosotros resistir al enemigo, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Tenemos que aprender a obedecer, y nuestro poder para resistir está en nuestra disposición para someternos. O sea, vuelvo a repetirlo. Nuestro poder para resistir al enemigo está en nuestra disposición para someternos. Es decir, que nuestro éxito depende de nuestra obediencia. Depende de nuestra obediencia. Hay conexión en la Biblia entre la obediencia y el nivel de bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en esta noche? ¿Cuántos quieren tener una vida bendecida? Y en la Biblia hay conexión entre la obediencia y el nivel de bendiciones. Un libro que está lleno de estos consejos es Proverbios. Proverbios está lleno de ejemplos en los cuales los necios no les gusta recibir corrección, y que la disciplina y la corrección son aceptados y amados por los sabios. El necio que no recibe el sometimiento o que no obedece, por lo general en el libro de Proverbios siempre termina en destrucción, termina en ruina. Y el sabio o el que obedece siempre termina con una vida llena de bendiciones. Así que en este punto tenemos que dejar de ver la obediencia como un castigo, porque estamos en una cultura donde las cosas que hacemos por obediencia es más que todo un castigo, una cosa que nos castigan y lo vemos como algo negativo. Pero la palabra de Dios nos está enseñando que la obediencia y el sometimiento nos lleva a tener un nivel mayor de bendición. Ahora, en el libro de Proverbios, que habla que los sabios son los que obedecen, que los sabios son los que se someten, la sabiduría no se trata de conocer qué es lo que debemos hacer, sino de aplicar lo que debemos hacer. ¿Tú quieres ser una persona sabia en tu vida? No seas una persona que te llenes de conocimientos. Tienes que ser una persona que apliques los conocimientos, que puedas aplicar a tu vida lo que debes hacer. ¿Cuántos me están recibiendo en esta noche? Tal vez
nuestro problema no es lidiar con falta de conocimiento, sino con problemas de falta de aplicabilidad de lo que nosotros debemos hacer. Y para esto es importante que nos concentremos que el arma poderosa que tiene la iglesia para poder avanzar en el mundo espiritual y derrotar al enemigo es tener una vida de obediencia. Es tener una vida de obediencia. A veces nosotros en la guerra espiritual nos enfocamos más en pedirle a un pastor que ore por nosotros, pedirle a una persona que uno considera santo o que considera que ora más que uno, que ore por uno para, que el Señor quite esas cosas que me están atormentando en las noches, esas cosas, esos gnomos que están apareciendo por ahí, esas cosas, esos tormentos que están sucediendo en mi vida, y pedimos eso. O hay algunos que se llenan de amuletos o cosas que los guardan. Hay una cruz que es muy famosa, que es la cruz de San Benito. Esa cruz de San Benito la utilizan mucho para el exorcismo, y es una cruz y tal. Y la gente se preocupa más en eso. Los judíos se preocupan más por tener la mezuzá, la cosa esa en el dintel de las puertas para recibir la bendición de Dios. A veces nos enfocamos mucho en religiosidad, en cosas que supuestamente ahuyentan al enemigo. Yo estuve equivocadamente estudiando un poco sobre la cábala, y la cábala salen con un montón de rituales y cosas, que ores el salmo en la puerta de tu casa, que hagas ciertas cosas arrodillado, que cuando esté la luna llena entonces recites este salmo para que te vaya bien, para que alejes las cosas del enemigo de tu vida. Cuando la palabra de Dios lo que está enseñando es, para que puedas resistir al diablo tienes que obedecer su palabra. Nuestra vida de resistencia no depende de los amuletos que tenga, no depende de las cruces que yo posea, no depende de la Biblia que tenga abierta en la sala, no depende de la mata de ruda, no depende de la sábila que tenga puesta ahí con un fierro de caballo. No. Mi libertad y mi victoria en la batalla espiritual contra el enemigo depende de mi obediencia y mi sometimiento a Dios. Tienes que recordar eso. Voy a leerte algo que me pareció interesante de un libro que se titula El arte de la guerra. No sé si usted lo ha leído, El arte de la guerra, del famoso Sun Tzu. Y me pareció interesante porque dice lo siguiente: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria ganada, también sufrirás una derrota. Si no conoces al enemigo y tampoco te conoces a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. Interesante esto, el arte de la guerra. Tal vez la iglesia cristiana ha estado por mucho tiempo atacando y conociendo al enemigo. Y hemos hablado del montón de cosas que hace el enemigo, y que la jerarquía de los demonios y un montón de cosas, y reprender a un montón de cosas y nombres de deidades y un montón de cosas, cuando la iglesia tiene que también aprender a conocerse a sí misma. La iglesia tiene que aprender cuáles son las armas que Dios nos ha entregado y cuál es la autoridad que nosotros tenemos en Cristo para poder vencer las tinieblas. Y en vez de enfocarnos tanto en conocer el enemigo, que la palabra de Dios es muy clara, la palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, que la palabra de Dios también dice que el enemigo no viene sino para matar, para robar y destruir. Ya sabemos que tenemos que estar alerta, que hay un mundo espiritual que está jugando en contra de nosotros, pero tenemos que conocer cuáles son las armas que tiene la iglesia para poder vivir en victoria contra las huestes espirituales de maldad. Y hoy la palabra nos enseña que la mejor arma que tenemos es la obediencia al Señor. Nuestro reto es entonces tener una vida dedicada a la obediencia y ver la obediencia como una recompensa y no como un castigo. ¿Ok? Entonces,
tenemos que salir de este lugar entendiendo que nuestro reto es tener una vida dedicada a la obediencia y que la obediencia a Dios tenemos que verla como una recompensa y no como un castigo. ¿Y sabes algo? Jesús nos enseñó con su vida a ser obediente hasta la muerte. Si hay alguien que debemos aprender que venció al enemigo, que venció las huestes espirituales de maldad a través de la obediencia, fue Cristo Jesús. Filipenses, en el capítulo 2, desde el versículo 8 al 9, reconoce el apóstol Pablo la obediencia que estuvo Cristo al Padre hasta la muerte, y esto trae una consecuencia positiva en la vida. Mira lo que dice Filipenses 2 del 8 al 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, diga conmigo, por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiere decir, cuando nosotros nos humillamos y obedecemos a Dios en todo, aunque no entendamos algunas cosas que Dios nos pide que hagamos, entonces Dios nos exaltará. Dios nos exaltará. Hay ciertas cosas que Dios me demanda que yo no entiendo. Y te lo digo de panita. Hay un mandamiento que Jesús dice que a mí no me gusta y quisiera quitarlo de la Biblia. Y es amar a tus enemigos. Oye, ¿a quién de los que está aquí ama a su enemigo? Oye, por favor, yo pienso que nosotros, eso es algo difícil. Si ya hay algo que yo ore, es más, hay una parte donde dice, y oremos por nuestros enemigos. Yo aprovechaba y decía, Señor, quémalos en la quinta paila del infierno en el nombre de Jesús. Padre celestial, que se metan en el purgatorio y se enreden ahí en el purgatorio y no vayan al cielo. Si es que existe el purgatorio, que obviamente, bueno, sabemos que eso no existe. Pero esa era mi condición con los enemigos. Pero cuando Dios me dice, ama a tus enemigos, qué complicado es eso. Qué complicado es amar al que te traiciona. Qué complicado es amar al que te hace daño. Qué complicado es amar a aquel que tú sabes que te hizo mal, que te perjudicó, que te violentó. Qué fuerte es eso. Pero Dios nos dice que tenemos que amar. Y eso me cuesta. Pero en este camino de la obediencia he tenido que aprender a hacer cosas que, aunque no esté de acuerdo, yo sé que Dios me va a exaltar. Hay cosas que tú tienes que obedecer, que aunque no te guste, lo haces porque sabes que vas a recibir una recompensa. Y eso es algo que debemos entender. Cuando obedecemos a Dios, aunque no lo entendamos en algunas cosas, Dios nos exaltará. Y yo, analizando un poco esto de que por qué tenemos que amar a nuestros enemigos y orar por ellos, he llegado a la conclusión juanjoseística que dice la palabra de Dios, mía es la venganza y yo soy quien hago justicia por ti. Y a veces cuando nosotros atacamos, estamos haciendo la justicia con nuestras propias manos. Cuando un enemigo habla mal de mí, cuando un enemigo me ataca, él está haciendo su justicia por sus propias manos. Pero cuando yo oro a Dios por él y lo bendigo, yo estoy dejando que la justicia de Dios venga a mi vida. Y yo te digo algo, yo prefiero recibir la recompensa de Dios que mi propia recompensa. Yo prefiero recibir la recompensa y la bendición de Dios que sentir un simple fresquito en mi corazón. Cuando entendemos eso, entonces sabemos que Dios nos exaltará. Obedecer a Dios es un viaje que recorremos, en la cual en ciertos momentos de nuestra vida aprendemos a acercarnos a Dios, no solamente para que Él nos conceda lo que necesitamos, sino que también podemos aprender a decirle en este camino de la obediencia, podemos decir, Dios, ¿qué necesitas que yo haga en este día para que tu voluntad se cumpla en mí? ¿Cuántos han en una oración o a un comentario con un compañero le han dicho, yo estoy esperando en Dios? O sea, yo creo que varias personas han dicho, yo estoy esperando en Dios. Amén, yo estoy esperando en Dios. Yo estoy esperando en Dios la bendición. Yo estoy esperando en Dios que Dios me bendiga y cumpla todas sus promesas. Yo estoy esperando en Dios, gracias. Pero hay momentos en nuestra vida
Y hay momentos en nuestra vida espiritual que vamos creciendo con Dios, en la cual Dios también nos dice, ajá, ¿y qué es lo que tú también puedes hacer? ¿Qué es lo que tú puedes hacer por mí? ¿Se acuerdan de este presidente de Estados Unidos que dijo, deja de decir qué es lo que puede hacer la nación por ti y más bien dedícate a decir qué puedo hacer yo por mi nación? ¿Se acuerdan de eso? Creo que fue Kennedy el que dijo eso. Y a veces en nuestro caminar con Dios, en nuestro crecimiento espiritual, hay cosas que nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo estoy esperando en Dios. Pero también hay momentos en los que crecemos y decimos, como nos enseñó Jesús, Señor, yo quiero aprender a hacer tu voluntad y no mi voluntad. En el camino de la obediencia aprendemos nosotros a hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Tenemos que quitarnos la religiosidad, que somos cristianos porque venimos a la iglesia. Tenemos que quitarnos esa religiosidad, que somos cristianos porque vamos a familias sanas, jóvenes a adoración, a los ayunos aquí los viernes. O sea, eso nos ayuda a fortalecernos, pero eso no nos hace cristianos. Quiero que sepas algo que siempre ha predicado esta iglesia es que la iglesia no es el auditorio. La iglesia no es esto es un auditorio. Esto era una parte de la lavandería, de la laundromatic, y ahora sirve para que la iglesia se congregue. Pero la iglesia eres tú. La iglesia eres tú. Y lo que Dios está queriendo es que la iglesia sea obediente y que la iglesia viva en victoria y que la iglesia pueda aprender a resistir al enemigo obedeciendo a Dios. La iglesia eres tú. El poder está en ti. Dios te ha dado poder y autoridad, y a medida que tú obedeces a Dios, Dios te exaltará, Dios te bendecirá, y lo más importante, el enemigo se alejará de ti en el nombre poderoso de Jesús. La vida de Dios o la vida en Dios no nos exime de experimentar problemas. O sea, el ser cristiano no nos exime de tener problemas. Vamos a tener problemas, dificultades, vamos a sufrir. Pero el día más oscuro que podamos tener estando con Cristo es mejor que el mejor día de nuestra vida sin Cristo Jesús. Así que tienes que sentirte privilegiada, que aunque estés experimentando problemas, que aunque estés experimentando cargas, es mejor estar con Cristo que estar sin Él, porque con Él tienes tú la victoria. Recuerda, sométete a Dios y así puedes resistir al diablo y Él va a poder huir de ustedes. Dice Juan capítulo 14, 15, y es Jesús hablando. Jesús dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Aquí Jesús está confirmando, si tú realmente me amas, entonces guarda mis mandamientos. La obediencia muchas veces no comienza con grandes cosas, sino con pequeñas cosas con las que creemos que no son importantes. Hay veces que nosotros queremos obedecer a Dios en las grandes cosas y tenemos que comenzar, para tener una vida de obediencia, a obedecerlo en las pequeñas cosas. Dios me dice que obedezca, yo obedezco. Dios me dice que yo ore por mis enemigos, yo oraré por mis enemigos. Dios me dice que el que siembra, el que diezma y ofrenda, Dios da bendición hasta que sobreabunde. Yo creo en eso y yo obedezco a Dios. Cuando yo comienzo a obedecer a Dios en las pequeñas cosas, entonces tendré la capacidad de obedecer en las grandes cosas también. Dice el mismo Cristo, el que se le es fiel en lo poco, también será fiel ¿en qué? En lo mucho. Así que la obediencia comienza con cosas pequeñas. Comienza tu día orando a Dios, pero comienza orando de corazón. Todos los días comienza a orar, comienza a interceder por tu casa, comienza a interceder por tu familia. Quiero que sepas algo, Dios te ha dado poder y autoridad para poder declarar con tu boca que los enfermos se sanen, para poder declarar con tu boca que los demonios huyan, para poder declarar con tu boca que el que esté cautivo se liberte. Dios le dio esa potestad a la iglesia y la iglesia eres tú, así que tienes que ejercerlo, tienes que obedecer. Muchas veces nosotros dejamos que el enemigo nos venza
porque no estamos obedeciendo a las armas que Dios nos ha entregado para poder vencer. Estamos adormecidos, estamos dormidos. Ya los jóvenes de esta casa han aprendido a que si tienen un problema, ya no llamen al pastor. Dios le ha dado autoridad para que usted mismo ore y declare en el nombre de Jesús, interceda, y Dios le dio poder en su boca. Usted tiene que ejercer eso como iglesia, tiene que practicarlo, tiene que entenderlo, tiene que tener fe y vivirlo, pero tiene que practicarlo y tiene que obedecer a Dios. Hay personas que declaran con su boca cosas, pero están teniendo una vida de mentira. Hay personas que están declarando con su boca la bendición de Dios, pero la puerta de la casa es una puerta robada. Hay personas que están pidiendo la bendición de Dios todo el tiempo y están robando wifi. Entonces, no. Tienes que aprender a honrar a Dios y a obedecer a Dios, sí, reconociendo las armas que Dios te ha entregado, pero también obedeciendo su palabra, obedeciéndolo a Él. Debemos entender que la obediencia es un arma de guerra para que el enemigo huya de nosotros. Y quiero decirte algo, solo no vas a poder vencer al enemigo. Solo no lo vas a poder hacer. Solo tú no vas a poder vencer al enemigo, pero tienes que aprender a estar con alguien que sí venció al enemigo, y ese alguien es Cristo Jesús. Cristo Jesús venció al enemigo. Por eso Efesios 6 del 10 al 8 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Fortalecerme, si tengo que fortalecerme, es en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es un mensaje fuerte para la iglesia Adoración en esta noche. Tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor. Pastor, ¿cómo me fortalezco en el Señor? Obedece al Señor. Obedece a Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo puedo estar firme contra las acechanzas del diablo? Vistiéndome de toda la armadura de Dios. ¿Cómo me puedo vestir yo de la armadura de Dios? Diga conmigo, obedeciendo a Dios. Entiéndalo, es práctico. La iglesia de Cristo es una iglesia práctica. Es una iglesia que aplica lo que dice su palabra. No vive de conocimiento, vive de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si yo me visto con la armadura de Dios para poder estar firmes, quiere decir, tengo que obedecer a Dios. Obedecer a Dios me coloca la armadura para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es conocer al enemigo. Ahí estamos conociendo al enemigo. Pero tenemos que conocernos nosotros también. Dice el versículo más adelante, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. ¿Cómo podemos estar firmes? Tomando la armadura de Dios. ¿Y cómo tomo la armadura de Dios? Diga conmigo, obedeciendo. Obedecer. Estad pues firmes, versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Interesante esto. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando yo estaba pequeño y en la iglesia me enseñaron la armadura de Dios, yo creía que eso era como Dragon Ball, como los caballeros del Zodiaco. Ustedes saben que uno decía algo, Morphosis, como los Power Rangers, que las cosas venían del cielo y se colocaban sobre uno. Y esa fue la manera como lo viví por mucho tiempo, pero me doy cuenta que entendiendo lo que dice la palabra de Dios, cómo estar firmes ante el enemigo para poder vencerlo y saber que es obedeciendo, me cambió completamente la actitud, la mentalidad, y aprendí cuál es el arma que yo tengo para realmente vencer al enemigo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Quiere decir, obedece a Dios diciendo siempre la verdad. Obedece a Dios viviendo siempre en la verdad. No vivas en la mentira, vive en la verdad. ¿Te quieres colocar
tus lomos, quieres ceñirte el lomo, tienes que vivir una vida de verdad. Y sigue diciendo, y vestidos con la coraza de justicia. Tienes que aprender a obedecer a Dios siendo justo. Tienes que aprender a obedecer a Dios viviendo en justicia. Interesante esto. ¿Cómo se puede la iglesia colocar la armadura del cristiano? Obedeciendo a Dios en todo. Y dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Quiere decir, tengo que obedecer a Dios modelando mi vida que predique. Modelando que mi vida predique. La iglesia de adoración no es una iglesia que vive hablando de Cristo, vive a Cristo. Que la gente se dé cuenta el Cristo que está dentro de ti. Que la gente se dé cuenta la clase de Cristo que está trabajando en tu vida, en tu mente, en tu corazón. No tanto de lo que hables. Ya la gente, ya el mundo está cansado de las palabras. Ya el mundo está cansado de las prédicas verbales. La gente necesita ver prédicas en tu cuerpo, en tu modelo de vida. Aquí está diciendo, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Que lo que tú vivas y reflejes a Cristo. Que evangelices con tu modelo de vida. Y sigue diciendo, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Hay que obedecer a Dios teniendo fe. Tenemos nosotros que obedecer a Dios teniendo fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible. ¿Quieres tener una vida obedeciendo a Dios? Tienes que tener fe. La fe es el escudo con el cual puedes poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y sigue diciendo el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En otras palabras, obedece como si tu vida estuviera llena de la gracia de Dios. De saber que si mueres, vas al cielo. Que no le tengas miedo a la muerte. Hay personas en la iglesia que todavía le tienen miedo a la muerte. No quiero morirme. Porque fuera que si yo dijera que sirviera más muerto que vivo, me moriría hoy. Pero no sé, Ernesto, no sé. ¿Verdad? A veces estamos así. Pero tenemos que aprender a obedecer a Dios viviendo una vida de salvación, viviendo una vida en la cual reconocemos que la gracia de Dios está con nosotros, viviendo una vida reconociendo que vivimos de triunfo en triunfo y no de derrota en derrota, que vivimos de gloria en gloria y no de fracaso en fracaso. El mundo cree que he fracasado en la vida porque me equivoqué, pero no, la palabra de Dios dice: todo obra para bien para los que amamos a Dios. Eso es tener una vida de obediencia a Dios en salvación. Reconocer quién soy yo en Cristo Jesús. Y por último dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Obedece a Dios entonces viviendo su palabra. Obedece a Dios viviendo su palabra. La razón por la que la iglesia de adoración lee la Biblia no es para conocernos los versículos bíblicos que están en la Reina Valera 1960. Es para poder aplicar lo que su palabra dice y para poder vivir de las promesas que están en su palabra. Lo que está en su palabra, si yo lo creo en mi vida, va a poder llegar, se va a poder realizar. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios cumplirá las promesas que Él tiene preparados para ti, pero tienes que aprender a obedecer, tienes que aprender a creer y tienes que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido gigantes o viven con gigantes o tienen gigantes espiritualmente hablando? Cuando me refiero a gigantes es cosas que tú sabes que son más difíciles que tú. Cosas o circunstancias que son más difíciles que tú. ¿Cuántos han tenido gigantes? Hay gigantes en la vida que pueden ser crisis financiera. Eso puede ser un gigante, gigantón. Hay otro gigante en nuestra vida que puede ser enfermedad. ¿Alguien me puede describir otro gigante que podemos enfrentar en la vida? El temor.
Hay personas que la vergüenza, la inseguridad se convierten en gigantes en nuestra vida. Pero cuando yo aprendo a obedecer a Dios y reconozco quién soy en Cristo Jesús, yo puedo derrotar a mi gigante. Interesante lo que David le dijo a Goliat cuando se enfrentó. Todos estaban cobardes ante una persona tan gigante como Goliat, una persona que no solamente era un gigante, sino que era fuerte y era bueno con las armas. Y este David que llegó, un pastor de ovejas, que llegó con una honda y unas piedras y se enfrenta a este gigante. Creo que la reacción de Goliat es sentirse como que, oye, por favor, es como si Colombia jugara con la selección de Trinidad y Tobago, algo así, ¿entiendes? Como si Colombia jugara con una selección de la B, con el Barranquilla Fútbol Club, como que, hey, ya sabemos cómo va a quedar el marcador, ya sabemos que Colombia va a ganar. Así se sintió Goliat. Pero David tenía algo muy importante en su corazón y era su convicción en saber quién era él en Dios. Y él llegó a decirle a Goliat: tú puedes venir con espada, con lanza, con jabalina, pero yo sé quién soy. Yo voy ante ti en el nombre poderoso de Dios, en el Dios de los ejércitos. Y esa fue la actitud que tuvo David para poder vencer a su gigante, que es Goliat. Hoy te digo en esta noche, la única manera que tú puedes vencer al gigante de tu vida, que él pueda huir de tu vida, que le puedas cortar la cabeza, es obedeciendo a Dios y reconociendo quién eres tú en Cristo Jesús. Recuerda muy bien, tú eres linaje escogido, tú eres nación santa, tú eres un pueblo adquirido por Dios. El Dios de los ejércitos está contigo. Aunque un ejército acampe alrededor de ti, a ti no llegará, porque más fuerte es el que está contigo que el que está en el mundo. Cuando yo reconozco eso, yo puedo vivir una vida tranquila, porque sé que mi victoria está en Cristo Jesús. Hoy te quiero recordar algo, iglesia. Tu victoria está en Cristo Jesús. Y tu victoria está en obedecer a Cristo Jesús. Y es un buen momento para que puedas, ahí donde tú estás, puedas cerrar tus ojos y puedas aprender a desarrollar la mejor arma que puedes tener para combatir el enemigo, y es aprender a obedecer a Dios. Aprender a decirle sí a Dios. Aprender a decirle sí a sus mandatos. A tomar decisiones conforme a su palabra y no conforme a tu propia opinión. Que aprendas a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Que puedas morir. Hay gigantes en tu vida que pueden ser tus impulsos, ¿sabes? Ese es otro gigante. Hay personas que están lidiando con sus impulsos. Hay personas que están lidiando aquí con adicciones, o tienen hijos que están lidiando con adicciones. Yo te digo algo. Tú tienes, la iglesia tiene la victoria en Cristo Jesús. Y tienes que reclamar esa victoria en esta noche. Tienes que decir: Señor, yo me someto a ti. Dame fuerzas para poder morir a mis impulsos. Dame fuerzas para poder morir a esos deseos de la carne. Que pueda aprender a avanzar. Que pueda tomar decisiones sabias en la vida. Que no siga cometiendo los mismos errores. Que no me siga tropezando con la misma piedra. Ayúdame, Señor, a poder escalar la montaña. Y yo sé que tú dices en tu palabra que si tuvieras fe como un grano de mostaza, yo le puedo decir a ese monte que se desplace, y se desplazará, Señor. Pero si en dado caso esa montaña no se desplaza, Padre Celestial, dame entonces la fuerza para poder subir la montaña. Dame la fuerza para escalar. Dame la fuerza para poder vencer, Señor. No quiero que el enemigo robe mi bendición.
No quiero que el enemigo mate el propósito que tú tienes conmigo. Hoy, Señor, aprendo a resistir al enemigo obedeciéndote a ti, Señor. Padre, cuando te obedezco, sé que tú me exaltarás. Sé que tú me recompensarás, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque esta palabra me llena de fe y de motivación para poder seguir adelante peleando la buena batalla. Padre, y reconozco, Señor, que si hay alguien por el cual el enemigo no puede vencer, es aquel que no tiene la capacidad jamás de rendirse, que continúa peleando, que continúa orando, que continúa en su vida espiritual creciendo, avanzando, Señor. Y por eso hoy tomo el curso nuevamente de mi vida y te recibo, te acepto en mi corazón, te acepto en mis pensamientos, te acepto en mi conducta, te acepto en mis acciones, Señor, para que pueda aprender a hacer tu voluntad y no la mía, Señor, y así poder vivir una vida llena de victoria. Porque tú, Señor, al que te obedece, tú lo exaltarás, tú lo levantarás como las águilas, tú lo levantarás, tú lo exaltarás, así como exaltaste a Cristo. El Cristo que está dentro de mí, Señor, será exaltado cuando yo te obedezco, Padre Celestial. Te pido que brilles en la iglesia en esta noche, que puedas brillar en cada uno de nosotros, Señor, en nuestros proyectos, Padre, en nuestras metas, en las cosas, Padre, que estamos colocando propósito en este año, Señor. Sé tú dándonos fuerza, Señor. Sé tú dándonos vigor, Señor, para poder avanzar, Señor, y no permitir que el enemigo se robe, Padre, lo que tú tienes preparado para nosotros en esta segunda temporada, en este segundo semestre del 2024. Yo declaro que el bien y la misericordia me seguirán. Yo declaro que tu provisión, Señor, será el doble en el nombre de Jesús en mi vida. Yo declaro un semestre lleno de sanidad en mi vida. Yo declaro un semestre donde pueda decirle no al enemigo y que salga de mi hogar, que salga de mi casa, que salga de mi territorio en el nombre poderoso de Jesús, porque tú me has dado la autoridad, Señor. Por eso hoy la recibo, me abrazo a ella, Señor, me visto de ella, Señor, y salgo de este lugar convencido, Señor, que el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alguien puede aplaudirle fuerte al Señor. Vamos a recoger en esta noche nuestros diezmos y las ofrendas, y vamos a darle a Dios con agradecimiento, sabiendo que cuando le damos a Dios, Él nos exaltará también. Él nos recompensa. Su palabra dice: Él reprenderá por vosotros al devorador. Y yo lo creo en esta noche. Dale al Señor. Antes de cerrar este servicio, no sé por qué se me viene esta pregunta, pero ¿hay alguien que siente que no ha recibido a Cristo en su corazón, que pueda levantar su mano? ¿Hay alguien que nunca ha hecho la oración de fe? ¿Alguien que diga o que no le haya entregado su corazón? ¿Hay alguien en esta noche que no le haya entregado su corazón a Cristo? Que levante su mano, que pueda ver si alguien no ha hecho la oración de fe. Todos aquí. Quiero que te coloques de pie, por favor. Colócate de pie. Y vamos todos juntos. Fíjate, esto era para ti. Vamos todos juntos a hacer esta oración para pedirle a Dios que entre en nuestro corazón y que Él sea el dueño de nuestra vida, y que Él transforme nuestra vida, y que Él escriba tu nombre como el nombre de cada uno de nosotros en el libro de la vida, para cuando muramos en la tierra
podamos encontrarnos con Él allá en la eternidad. Vamos a repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, en esta noche yo te entrego mi vida y mi corazón. Yo te pido, Señor, que ilumines mi mente, que sanes mis heridas, que fortalezcas mi corazón. Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Esto quiere decir, te quiero obedecer en todo lo que digas, y sé que cuando muera tú me recibirás con los brazos abiertos en tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Wow, qué bendición. Colócate de pie y vamos a despedir este servicio. Señor, yo te pido y declaro, Padre Celestial, que seas tú acompañando a tu iglesia en esta semana. Llénala de poder, llénala de fuerza, Señor. Abre puertas, abre caminos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, multiplica, Señor mío, esta semilla que ha sido depositada, que es tu palabra. Y te pedimos que crezca al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Nos vamos de este lugar llenos del poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz semana. Y les abrazo. Que fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. El carácter de Cristo está en nosotros. Esfuérzate y sé valiente, y Él te va a entregar lo que te pertenece. Le interesa el mundo que te puede dar salvación y vida eterna. La Biblia dice que esté firme, vele que no caiga. Esto no lo predijo. No temor. Ya no vivo yo, Cristo vive. Y si te bendice. Iglesia Adoración.